Reciban todos ustedes un cordial saludo, agradeciendo la invitación por parte de la Coordinación Científica de CPDEC para este curso de redacción y publicación científica. Hoy vamos a compartir acerca del tema roles en el campo científico, autor, editor y par revisor. Mi nombre es Carlos Contreras Pizarro, soy el actual editor y jefe de la revista CIMED y anteriormente me he desempeñado como editor ejecutivo y jefe de sección. Iniciaremos entonces mencionando algunos aspectos bastante puntuales de cada una de estas figuras del proceso editorial y también les comentaré un poco de mi experiencia en relación a este proceso. Es fundamental conocer cómo se desarrolla el proceso editorial en una revista científica, dado que ahí se sitúa la figura del editor, del autor y del par revisor. Esto inicia justamente con el envío de manuscrito en versión electrónica, es decir, en formato de Word generalmente, el cual es recibido por el comité editorial y los editores que lo conforman, quienes van a realizar una revisión centrada en aspectos formales, es decir, si el artículo cumple con las instrucciones de envío a la revista, o en todo caso, también si la línea editorial de la revista se corresponde con lo que el autor desea publicar. Y también referente a aspectos científicos del manuscrito. Háblese de diseño, resultados, conclusiones a los cuales pueda llegar. Tomando en cuenta eso, hay dos posibilidades. Se acepta o se rechaza. Si el artículo, el editor considera que tiene las características suficientes como para ser potencialmente publicable, entonces se envía a los expertos en un proceso conocido como el peer review o la revisión por pares. Como mínimo, se debe contar con la opinión de dos personas para que finalmente ese manuscrito pueda ser evaluado en una segunda etapa y los editores puedan tomar la decisión de aceptar o rechazarlo en función, tomando en cuenta los comentarios de los revisores. Voy adelantando de que este proceso del peer review es más que todo consultivo y sin embargo la decisión editorial la toma siempre el editor. Una vez que ya se recibieron estas recomendaciones y observaciones de los revisores, los editores entonces toman una decisión y envían, en caso sea el artículo potencialmente publicable, a los autores para que finalmente ellos hagan los cambios finales y el artículo sea finalmente evaluado por el comité editorial para que sea publicado. Posteriormente ya hay una serie de etapas como la diagramación y la corrección estilística que ya corresponde a otras personas realizar. Por ejemplo, la corrección de estilos lo realiza generalmente un profesional en la parte de lingüística y gramática, quien realiza toda la mejora en la parte netamente del lenguaje. Es importante señalar que este proceso editorial puede tener variaciones en función al tipo de artículo que se envía. Por ejemplo, si es una carta de editor tipo comentario, generalmente este proceso de revisión ya no se da y la decisión queda en la primera etapa. Es decir, comité editorial y editores asociados pueden aceptar este comentario sobre determinado artículo que se ha publicado y ahí queda. En cambio, los artículos originales como tal, ya sea observacionales o experimentales, sí o sí deben seguir esta etapa. Vamos a conocer entonces ahora a las tres figuras. El autor, que implícitamente ha sido mencionado durante todo este proceso, los editores, que como podemos ver, tienen una participación activa durante todas las etapas, y además los par revisores, que como podemos ver,
están casi en la etapa intermedia entre la primera y la segunda revisión. Por lo tanto, iniciaremos conociendo la figura del autor en el proceso editorial. Acá debajo estoy colocando, para que nos orientemos un poco, cuál de las tres figuras es la que vamos a ir comentando. Iniciaremos entonces con la figura del autor, que justamente esta definición está dada como la persona que es creadora o causante de algo. En el campo científico, la autoría debe guiarse por un principio ético fundamental, y es el hecho de que el autor debe responder cualquier consulta que se haga sobre el manuscrito y sobre todo responsabilizarse de lo que se ha escrito. Hago la primera reflexión, y es el hecho de que, si bien los editores y revisores hacen comentarios, no va a ser sobre cada línea que se ha colocado en el artículo. El 90% de la versión que inicialmente se envió es la que finalmente va a aparecer. Por ende, la importancia de este curso, que justamente contribuye a que cada uno pueda mejorar sus habilidades de redacción. Ya que, como les menciono y les reitero nuevamente, los editores y los revisores hacen comentarios generales. Este segundo aspecto de responder las preguntas es fundamental, ya que es importante que todos los autores conozcan desde el diseño hasta la forma como se analizaron los resultados. Por ende, cuando definamos a quién se considera autor según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, estará primero aquellos que han contribuido de manera sustancial a cada una de esas etapas de la investigación, ya sea desde que fue un protocolo y por lo tanto en la concepción y diseño de estudio, en el trabajo de campo o en todo caso en el análisis e interpretación de los resultados. Segundo, es la redacción de manuscrito o su revisión crítica con aportes de naturaleza intelectual. Es decir, no es solamente mencionar correcciones gramaticales, estilísticas, sino, por ejemplo, plantear nuevas hipótesis para los resultados encontrados, señalar alguna limitación que está faltando, hacer correcciones sobre temas metodológicos. A eso hago referencia con aportes de naturaleza intelectual. El tercer aspecto es que apruebe la versión que se va a publicar. Entonces, se considera autor cuando cumple estos tres requisitos. Pasemos entonces a conversar acerca de las responsabilidades y derechos que tienen cada uno de los autores. El primero es, evidentemente, que cumpla con los requisitos de autoría. El segundo es que los autores definan previamente la cantidad de autores que van a participar en la publicación y el orden que han tenido. Entonces, a veces, dentro de todo el proceso, han participado muchas personas, pero no todas ellas tienen las tres condiciones que les he mencionado anteriormente. Por eso es que hay una sección de agradecimientos en las que justamente se colocan aquellas personas que se reconoce su trabajo, sin embargo no han cumplido todas las condiciones para ser consideradas autores. El orden también es fundamental. Es importante que este orden quede definido desde antes de que se envíe el manuscrito. Algunos mencionan que cuando el protocolo va a ser enviado a un comité de ética, en ese momento ya esté definido el orden de los autores. Otros mencionan de que este orden puede ser establecido momentos antes de que se envíe la revista, al momento de firmar la declaración jurada, por ejemplo. Y ya son cuestiones que quedan en cada equipo de investigación. Cuando el artículo ya es aceptado, ahí ya no se aceptan cambios en la autoría. Hemos tenido situaciones en las que los autores hacían cambios continuamente y generaba serios problemas que a veces uno tiene que tomar, como revista uno tiene que también
tener en cuenta que estas decisiones de autorías corresponden a los autores, netamente resolverlas. El tercero es realizar un proceso de investigación de calidad. Y es que justamente nosotros, como editores, revisores, no sabemos cómo se ha hecho efectivamente el trabajo. No hemos estado en el momento de la recolección de datos, del análisis, y nosotros confiamos en lo que se envía en el manuscrito, en el análisis hecho, y por eso es que ya queda en la ética del investigador realizar un proceso con adecuados estándares metodológicos y también éticos. No es posible de que un caso clínico se realice sin que se haya tomado el consentimiento informado del paciente, o en todo caso una investigación realizada en seres humanos que no cuente con una revisión por comité de ética. Así sean preguntas sencillas y que no demanden, digamos, indagar en temas personales. Aún así, la revisión tiene que darse. Defender la información incluida en el manuscrito que se publica, algo que ya les mencioné. Verificar las referencias bibliográficas. Acá hago una mención importante, ya que muchas veces las referencias son lo último que se verifica. Y hemos encontrado que los autores nos envían algunas referencias escritas en Vancouver, otras en APA, entonces hay una mezcolanza en esa parte. Tiene que haber uniformidad y tiene que ser muy cuidadosos al momento de verificar, de verificar las referencias. Es casi como una carta de presentación de los propios investigadores, ya que nos muestra, por un lado, qué tanto han comprendido las instrucciones para los autores, y lo segundo también es que nos da luces de cuánta información bibliográfica han tomado en cuenta para hacer su manuscrito. Proporcionar datos en los que el artículo se haya basado si los editores o revisores lo solicitan. Hago una mención importante. Cuando los resultados que un autor publica, uno se da cuenta, por ejemplo, de que son diferentes a lo encontrado ya en la literatura, hay que tomar atención, sobre todo si el autor no hace estas aclaraciones dentro del proceso editorial. Es decir, en la discusión del artículo tiene que estar plasmado esta diferencia en los resultados encontrados y proporcionar hipótesis frente a ello. Entonces, los autores tienen que estar también expectantes a eso. Por eso la importancia nuevamente de la redacción. ¿Qué es lo que tiene que ir en la discusión cuando los resultados son diferentes a lo que ya se reportó en la literatura? En alguna ocasión recuerdo que recibimos un artículo en el que se mencionaba que el estrés en los estudiantes de medicina era casi del 99%. Lo que me llamó la atención, y consulté a la autora para que nos pueda brindar un comentario sobre eso, y efectivamente nos dijo que el análisis había sido el correcto, y no mencionó artículos en los que se basaba. Entonces, lo que había sucedido es que la autora no había colocado esa información, lo cual es importante, ya que, como les menciono, eh, por ejemplo, otro tema más a hablar, la ansiedad y la depresión en los estudiantes de medicina. Lo que se ha visto es que hay indicadores del 10 a 20%, pero no es posible todavía decir que el 80%, el 90% tienen ansiedad y depresión. Entonces las cifras tampoco es que sean demasiado altas. Sin embargo, si una investigación encuentra esos resultados, es importante que los autores lo puedan aclarar en la parte de discusión. Si no, los autores o revisores pueden solicitar explicación respecto a eso. Ahora, proporcionar los datos hace referencia a que tal vez en alguna situación pueda darse de que se solicite la base de datos de los resultados. Personalmente no lo he experimentado, ya sea en mi figura como autor o como editor en jefe. De todas maneras, es algo que ustedes seguro han escuchado, sobre todo cuando hablaban de los fraudes en investigación, que empezaba justamente por eso. Se detectaba algo que no iba
acorde a lo encontrado, tal vez algún resultado un poco extraño, y se podía solicitar la base de datos. El último aspecto hace referencia de informar cuando cuando un artículo publicado sea sustancialmente similar al emitido. Y un aspecto adicional aquí, a veces cuando uno recién está empezando como autor, envía una revista y se demoran en responderle un mes. Por lo tanto, envían a otra revista. Sin embargo, no hacen la aclaración a la primera. ¿Y qué es lo que sucede? Cada editorial tiene su propio tiempo. No todas responden rápido. Y es posible que esa revista, que está demorando un mes, es porque está tratando de conseguir revisores. Entonces, por respeto, el autor tiene que informar que va a retirar su artículo y enviarlo a otra editorial, a otra revista o editorial, entiéndase ello. Y ahí es donde es muy importante la comunicación que tenga el autor. Lamentablemente hemos tenido casos en los que los autores que los enviaban no hacían esa aclaración y nosotros llevábamos todo el proceso editorial pensando que el autor todavía estaba interesado en publicar en nuestra revista. Sin embargo, nos dábamos cuenta que ya había publicado en otro lado. Entonces, responsabilidades de los autores que nosotros observamos dentro de este proceso. Pasemos entonces a hablar de los derechos. Primero es que el manuscrito se trate de manera confidencial. Imagínense que yo, en mi trabajo de investigación en la universidad, hago una revisión sobre cierto tema y estoy muy emocionado de publicarlo. Sin embargo, los editores de la revista a la cual envío lo rechazan y mencionan que el artículo tiene que mejorarse casi en todo. Entonces, uno se decepciona y uno se pone triste. Todo ese proceso tiene que mantenerse de manera confidencial. Tal vez yo finalmente ya no decido publicar ese artículo y eso tiene que mantenerse confidencial por todos los elementos del proceso editorial, es decir, editores, revisores, quienes han participado. Segundo, es recibir un acuse de recibo, es decir, una confirmación de que el artículo se ha recibido. Recibir la respuesta de los editores, informando de la posibilidad de que su artículo sea publicado. Nuevamente, esto va a depender mucho del tiempo editorial que maneje cada revista. Algunas lo hacen a las 2 semanas, otras al mes. Que su trabajo sea valorado de manera imparcial. También es importante que reciban una respuesta cortés de los revisores y editores, que no quita de que sean bastante claros en el motivo de rechazo. El otro aspecto es que tengan acceso a los comentarios de los revisores, independientemente si el artículo ha sido aceptado o rechazado, lo cual nos lleva a deducir de que, por lo general, casi siempre, cuando se rechaza un manuscrito, se adjuntan los motivos. Este aspecto también es fundamental. No siempre los editores tienen que seguir al pie de la letra las sugerencias de los editores. Si las consideran inadecuadas, pero aquí también hay que hacer un comentario. Existen situaciones insalvables, sobre todo relacionadas a la parte ética. Por ejemplo, de que los autores no hayan aclarado si se empleó consentimiento informado. Si no se empleó, entonces tiene que colocarse. O en todo caso ya tendría que el editor pensar si ese artículo tiene que ser publicado o no. Entonces, la parte relacionada a la protección de los derechos de las personas que forman parte de una investigación, sí o sí, tiene que estar bien clara. En esa parte, los autores no pueden esconder información, ya que se han establecido lineamientos para la investigación científica bastante claros. Posteriormente está el hecho de que puedan replicar los comentarios, sobre todo a partir de cartas al editor tipo réplica. Hay más derechos de los autores, así como hay más responsabilidades. He colocado sobre todo acá lo fundamental para que ustedes conozcan cuáles son sus funciones como autores cuando forman parte de un proceso editorial. Pasemos entonces a conversar
de la segunda figura y se constituye el nexo, el eje de todo el proceso editorial. Hablo del editor, que justamente es una persona capacitada, generalmente tienen una profesión, ya son médicos, y a veces tienen una especialidad, generalmente en metodología de la investigación, o tienen diplomados en eso. Y justamente lo que hacen es evaluar los aspectos formales y científicos. Además, son el nexo entre el autor y los pares revisores. Veamos entonces cuáles son esos aspectos que evalúan los editores cuando reciben el manuscrito. Primero, lo que corresponde netamente al in extenso, el formato del estudio. A partir de acá, uno ya tiene una serie de preguntas que sí o sí tiene que hacerse. Por ejemplo, si es un artículo original, lo primero es preguntar si recibió una aprobación por comité de ética. Si es un artículo de revisión bibliográfica, ver quién lo está mandando. Si un especialista, en todo caso un estudiante de medicina. En CIMEL, para los artículos de revisión bibliográfica, lo pueden hacer estudiantes de medicina solamente. Hemos tenido ya varias publicaciones hechas solamente por estudiantes de medicina. Sin embargo, esta misma línea no es seguida por las demás revistas médicas que exigen que sí o sí haya una persona capacitada en el tema, ¿no? Que generalmente tenga un grado académico acorde a lo que están ellos presentando como revisión. Por ejemplo, si es una revisión sobre diabetes, generalmente se espera que el autor sea un médico endocrinólogo. Luego el tipo de estudio: clínico, básico, prospectivo, retrospectivo. La calidad del estudio, que justamente es donde se centra la figura del editor, viendo si el diseño es el adecuado, si se empleó una adecuada selección de muestra, una cantidad de muestra que permite extrapolar los resultados y ver también la parte ética. La originalidad y los aspectos novedosos son evaluados parcialmente por el editor, ya que no siempre va a tener todo el conocimiento temático y por eso recurre a la figura del par revisor para complementar. También es importante ver si este artículo presenta más resultados positivos que negativos. Cuando habla de resultados positivos, es sobre todo encontrar nuevas asociaciones significativas, nuevos modelos de explicación, pero los resultados negativos también son muy importantes, ya que nos pueden justamente dar cuenta de que tal vez el modelo teórico en el cual está funcionando no es el adecuado. Puede incluso generar nuevas hipótesis de investigación. Todo eso es lo que evalúa el editor, a grosso modo, en la parte netamente científica. Pero también en la parte formal, tiene en cuenta el idioma de publicación. Por ejemplo, si es una revista editada en español y se envían artículos en inglés y portugués, entonces puede haber alguna dificultad al momento de traducir ciertos términos que no lleguen a comprender lo que se desea transmitir. El ámbito de la divulgación, la especialidad de la revista. Recuerdo que en alguna ocasión recibimos en CIMEL un artículo que hablaba sobre acupuntura y era bastante especializado. Lo recomendamos enviarlo a una revista de kinesiología. Los tipos de artículos que publica. Por ejemplo, en CIMEL nosotros publicamos originales, casos clínicos, cartas al editor, y recién este año hemos aperturado la sección especial. Anteriormente no había esa categoría y era más difícil de evaluar un artículo de esa forma. Luego tenemos el factor de impacto. A mayor factor de impacto, entonces, esta revista tiene mayor tendencia a rechazar los manuscritos. El editor también tiene en cuenta eso al momento de evaluar el artículo. En alguna ocasión, en mi rol como autor, los editores mencionaban de que nuestra revista es de alcance internacional y con un elevado factor de impacto, y los resultados que usted ha presentado, se refieren a mí,
no podían ser extrapolados. Entonces, para que se den cuenta un poco, que también se tiene en cuenta eso, el alcance, la relevancia de la revista. La experiencia previa, las áreas científicas o temas de interés en la revista, que ya les he mencionado. También la posibilidad de contactos personales previos, sobre todo a fin de aclarar algunas dudas. Y vamos a ver algunos aspectos de motivos de rechazo. Como les mencionaba, el editor es quien toma la decisión final. Para ello, se asesora con los revisores, quienes emiten comentarios. Finalmente, todo eso le da una base al editor para tomar la decisión. El editor, entonces, es responsable de que esa información científica sea finalmente publicada a la comunidad, ¿o no? Por eso es el rol fundamental que tiene. ¿Cuáles son los motivos de rechazo más frecuentes? Voy a ir mencionando el primero, que es la cuestión no relevante. Tal vez un tema del cual no tiene mucho impacto a nivel epidemiológico. El segundo es un tema no original o que ya se sabe mucho. Por ejemplo, la asociación entre el cáncer de pulmón y fumar tabaco es algo que ha sido producto de grandes investigaciones epidemiológicas, de largos años de estudio, que ha quedado bastante claro. Entonces, investigaciones sobre eso ya no aportarían nuevas luces, a menos de que se haga pues en diferentes poblaciones, en comunidades tal vez en las que se haya visto que el cáncer de pulmón y el tabaco no tengan una relación, o que tal vez el cáncer de pulmón disminuya con la exposición al tabaco, ¿no? O sea, estoy mencionando algunos ejemplos, por decirlo así, pero en general, esos temas que ya se saben, están plasmados justamente en los textos académicos. La escasa actualidad, no se comprueba la hipótesis, también es importante. Diseño con limitaciones, tal vez han hecho un diseño de estudio que no se ajusta a lo que ellos querían lograr. Número de casos insuficiente. Esto es un motivo de rechazo muy, muy frecuente y que justamente los editores señalan como que los resultados que usted presenta solo son aplicables a la muestra que usted ha analizado y no son extrapolables. Por ende, el artículo no puede ser aceptado. Generalmente, esta cantidad de casos en un artículo original realizado con una población, por ejemplo, de personas, de humanos, suele ser de 300 como mínimo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero analizar una población que tenga una cantidad de 300 personas, entonces idealmente mi muestra también tiene que ser 300, porque si es menos, no garantizo mucha representatividad. Entonces imagínense, si ustedes tienen una población de 5.000 y una muestra de 500, entonces está bastante bien alcanzado. Sin embargo, si yo encuentro una muestra de 100 o de 50, es más difícil. Pero también quiero señalar que he mencionado al inicio que estoy hablando de un artículo original, porque un estudio cualitativo de entrevistas de enfoque fenomenológico, esto no necesariamente es así, porque ahí no se puede comparar un cuanti con un quali. Por ejemplo, en el cualitativo, generalmente con 15 a 20 personas yo puedo alcanzar el punto de saturación. Luego también hay un tipo de estudio que son las series de casos, en la que presentan resultados de 20, 30 personas que comparten todas ellas una patología en común, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso también hay que hacer algunas salvedades. Entonces, si uno como editor recibe un artículo que habla sobre percepciones de la carrera de medicina, un estudio cualitativo, y se cuenta con 30 estudiantes de medicina que dieron diferentes percepciones, está bastante bien la cantidad. Sin embargo, si yo quiero ver prevalencias de buena o mala percepción, ahí lo ideal es que por lo menos sean 300 personas. Entonces, dependiendo del enfoque, también cambia la cantidad de casos. La metodología estadística inadecuada. Tal vez se emplearon ciertas pruebas que no correspondían, conclusiones no justificadas, y eso también es importante.
Las conclusiones tienen que derivar de los resultados. Y una conclusión no es un parafraseo de una revisión teórica. Una conclusión deviene de los propios resultados del trabajo. Hemos visto situaciones en las que la conclusión que los autores colocan en el resumen no es la misma que está dentro del in extenso. A veces dentro del in extenso la conclusión deriva de lo que se ha discutido, es decir, de la revisión teórica, y no hace ningún comentario sobre los resultados que ellos han encontrado. Y defectos de forma, sobre todo en la parte de redacción, de gramática, estilística. Finalmente vamos a evaluar, a comentar sobre la figura del par revisor, que justamente es un profesional del mismo ámbito científico que el autor. El peer review, o revisión por pares, es fundamental en la ciencia, y justamente se considera válida actualmente un artículo siempre que haya pasado por un proceso de validación, de revisión por expertos. Hago la mención que no todos los tipos de artículos tienen la misma rigurosidad. Por eso está actualmente una pirámide basada en la evidencia, en la que en la parte de abajo, en la base, está justamente las cartas del editor, porque también las cartas del editor no se someten a este proceso de revisión, por pares generalmente. Hay ciertos atributos que tiene la revisión por expertos. Primero está la objetividad, de que el par revisor, independientemente de su situación personal, influya eso en su decisión final. Después está la fiabilidad, un aspecto bastante comentado, ya que se ha visto que la concordancia entre dos pares revisores a veces no es la misma. Los dos pueden aceptar el artículo, o los dos pueden rechazarlo. Sin embargo, los motivos son diferentes. Y respecto a este punto, se menciona de que puede que no haya una fiabilidad muy alta. Sin embargo, la revisión por expertos no es determinante para tomar la decisión de publicar o rechazar. Finalmente es el editor quien toma en cuenta ambas posturas para adaptar la mejor al contexto de la investigación del autor. Luego tenemos la validez, que es el grado en el cual las mediciones de una revisión miden exactamente la calidad. Por eso vamos a ver en un momento todas las preguntas que se le hacen a los revisores para que ellos puedan orientar su decisión final. La coherencia es la relación lógica entre las decisiones del revisor y la línea editorial. Recordemos que un revisor trabaja de manera ad honorem en una revista, salvo que haya algunas excepciones. Y generalmente hay más de una revista que solicita el apoyo de ese especialista. Por lo tanto, el revisor no está al tanto de cuál es la línea editorial de cada revista. Y por ende, a veces hay algunos revisores que pueden ser muy rigurosos. Es decir, estos resultados no son extrapolables porque la muestra es muy baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta si ese resultado informa, por ejemplo, la calidad de vida en pacientes de una determinada tribu, sobre todo poblaciones vulnerables. Entonces tiene importancia de que se publique sobre una determinada comunidad, así no sea la gran cantidad de muestra para que sea extrapolable. Entonces tiene que tener en cuenta, sobre todo en Latinoamérica, que hay una gran cantidad de etnias y diversidad lingüística, entonces pueden hacerse estudios particulares sobre estos grupos y en función a eso dar resultados, que justamente tienen que ser evaluados por el editor, teniendo en cuenta los comentarios de los revisores. Estos son algunos de los aspectos evaluados. Preguntas que van desde el título, métodos y finalmente las referencias bibliográficas. Hay algunos par revisores que se centran mucho en la metodología, otros también comentan sobre los resultados, y hay algunos que, digamos, conocen más de su área y se atreven incluso a dar de manera muy gentil sugerencias de artículos para enriquecer.
Entonces, eso también depende mucho de la experiencia que haya tenido. Todos los par revisores tienen experiencia, pero en diferente grado. Vamos a ver que este proceso también no está libre de sesgos. Y primero está el sesgo de la publicación. El hecho de que haya una cierta tendencia a publicar artículos que tengan resultados significativos. Sin embargo, aquellos que no lo tengan, generalmente son rechazados o a veces incluso se cambia su formato de publicación, tal vez por una carta de editor científica o en todo caso un original breve. El segundo aspecto también es importante. Artículos elaborados de forma purista se prefiere antes que aquellos con una metodología un poco mixta, por decirlo así, o ajustada a la situación. Y es que hay algunos revisores que son bastante teóricos, manejan muy bien los diseños. Y sabemos que del proyecto al trabajo de campo pueden presentarse muchas situaciones. Entonces, los autores, cuando ocurre eso, hacen los cambios necesarios. Y finalmente en la publicación se aclara eso. A veces los par revisores mencionan de que no se ha seguido estrictamente la metodología que se ha planteado. Y eso muchas veces puede ser motivo de rechazo. Por eso se hace la aclaración al final, aunque con resultados interesantes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les comentaré un poco de mi experiencia como autor, cuando en su momento hicimos un trabajo en el que hicimos un muestreo aleatorio. Nos dimos cuenta de que eso era muy difícil de realizar. Entonces, la muestra al final alcanzada no era lo suficiente. Después, ya en el trabajo de campo, decidimos cerrar la investigación con la cantidad de muestra alcanzada y eso enviarlo. Evidentemente, los editores nos mencionaban de que la cantidad de muestras no permitía extrapolar los resultados. Sin embargo, que los resultados que nosotros habíamos encontrado eran interesantes y que se podía publicar, pero en otro formato. Sesgo en la elección inadecuada de revisor. Y eso sobre todo corresponde más a la propia editorial, el hecho de que puedan seleccionar a los mejores revisores para que puedan juzgar de forma objetiva el trabajo. Para ya finalizar, haremos algunos comentarios sobre cómo funciona la revisión por pares. Les mencionaba de que los editores envían por lo menos a 2 expertos. Si digamos con esas 2 observaciones todavía es difícil llegar a una decisión, se consulta con una persona más. El editor recibe esa respuesta, las analiza y lo habitual es que envíe las correcciones a los autores. A veces hemos encontrado situaciones en las que el artículo está muy bien hecho, entonces simplemente se le mencionaba de que va a ser publicado inmediatamente. Tercer punto es que el papel de los revisores es consultivo. Es algo que lo he venido resaltando a lo largo de la charla, el hecho de que el editor no tiene ninguna obligación formal de seguir la opinión. Finalmente, el editor lo que busca es que ese manuscrito pueda mejorar en cuanto a calidad. Y si es posible de que un comentario de revisor vaya en ese sentido, entonces lo añade. Puede haber discordancia entre los 2 revisores, lo cual, como les mencionaba, baja un poco la fiabilidad del proceso. Sin embargo, no es determinante. El objetivo acá es obtener un comentario más cimentado, sobre todo de alguien que haya tenido experiencia en esa área. Y finalmente no existe una necesidad de llegar al consenso y es el editor quien decide tener en cuenta las evaluaciones. Hay algunos tipos de revisión por pares, el simple, el doble ciego y la revisión abierta. En el simple ciego los revisores conocen la identidad de los autores, pero los autores no. En el doble ciego, que es donde está la mayoría de revistas, ni los autores ni los revisores se conocen entre sí, lo cual garantiza una relación un poco más anónima e imparcial. Y la revisión abierta, en lo que los autores y revisores se conocen entre sí. Vamos a concluir señalando de que estas 3 figuras, la central es el editor, que justamente es el nexo entre el par revisor y el autor.
El autor, por un lado, tiene responsabilidades y también derechos. Los editores evalúan los aspectos formales y científicos y son quienes deciden la publicación. Eso es lo que sería genial que quede claro. Y finalmente, los revisores tienen un rol consultivo que orienta bastante, digamos a menos de un 70% de la decisión final. Sin embargo, no todas las sugerencias de los revisores tienen que ser seguidas por los editores necesariamente. Este es el texto de consulta, publicación científica biomédica de Jiménez Villa y Argemón Payás, del cual se ha tomado varias de los cuadros que hemos presentado a lo largo de la exposición. Estas son las referencias bibliográficas. Antes de finalizar, agradecer nuevamente al comité y resaltarles la importancia de la redacción, porque finalmente es lo que los editores van a leer de sus artículos. Es netamente lo que ustedes han hecho, tiene que estar plasmado ahí. Muchas gracias y éxitos en sus proyectos. Hasta luego.